Hola, bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico. Una vez que calculamos el centro de gravedad en el episodio anterior, pues ya estamos dispuestos para poder enviar toda la información necesaria y que solicitan para el inicio de la fase 2, que son los vuelos de prueba. Vamos a ver esta documentación en qué consiste y cómo la ha enviado. Lo vemos en unos segundos. El proceso de inicio de la fase 2, que es la fase de vuelos de prueba, pues se tarda un poquito, pero ha sido culpa mía, no ha sido retraso por AESA ni nada de eso. Entonces, si recordamos, el día del pesaje, después del pesaje recibí un correo en que me pedían que les aportara algunos datos que faltaban, que era la calibración de la brújula, la foto del número de serie del motor, una foto con la cámara de vídeo instalada, que el día del pesaje estaba colgando allí el cable, y después la capacidad total de los depósitos de combustible. Después de aportar los datos que faltaban, me enviaron dos documentos, uno con la matrícula provisional que habéis podido ver ya en algunos vídeos anteriores, pegada en ambos lados del fuselaje, y otro documento con la conformidad del equipo inspector de aquí de Sevilla para que pueda solicitar el inicio de la fase 2. Puesto que para los vuelos de prueba hacía falta un piloto de prueba que tenga más de 200 horas, yo no tengo más de 200 horas, así que he tardado mucho tiempo en encontrar a alguien que quisiera volar el avión, y finalmente pues un compañero de allí del aeródromo de Alcalá del Río, que tiene un montonazo de horas de vuelo, pues se ha ofrecido y él es el que va a realizar los vuelos de prueba. Para realizar los vuelos de prueba hay que enviar a esa la documentación que se ve en este documento de aquí. Este documento es el mismo que se rellenó cuando yo solicité la construcción, el inicio de construcción. En aquella ocasión se rellenaban los apartados A, B, C, etcétera. En esta solamente hay que rellenar el apartado A, que es petición de la fase 2. Por supuesto, todos los datos de dirección, teléfono, datos de la aeronave, etcétera. Del apartado D no hay que rellenar nada. Del tipo D2 nada. Lista de constructores nada. Esto tampoco nada. Nos vamos al apartado H2, que es este, que es documentación mínima adjuntar para el certificado de aeronavegabilidad provisional, que es la que te dan para hacer los vuelos de prueba. Aquí lo que hay que adjuntar a esta solicitud es el ingreso de la tasa correspondiente. Este documento inicial cuando solicité la construcción, pues también adjuntarlo firmado. Y después toda esta lista de documentos. Haber finalizado satisfactoriamente la construcción. Esto es una declaración responsable. La fecha y el valor del peso y centrado que se hizo en el pesaje oficial de AESA, la copia de la licencia del piloto de pruebas, número de licencia, tipo de licencia, nombre y apellidos, la experiencia del piloto propuesto y las horas de experiencia que tiene en este tipo de naves. Tiene más de casi 900 horas tiene de vuelo. La autorización del titular del aeródromo a realizar los vuelos de prueba en el campo de Alcalá del Río. Documento firmado por el propietario que cumplo con las normas directivas de aeronavegabilidad aplicable, etcétera, etcétera. Relación de modificaciones. Esto es importante porque desde el día del pesaje, y como vimos en el episodio anterior, yo he añadido un contrapeso. Así que esta hay que marcarla aquí, además de todas las anteriores. Y al principio, aquí solicitud de modificación en la aeronave, siempre previo a la emisión del certificado de aeronavegabilidad restringido, que este es el definitivo que tendré en el futuro, si todo va bien. Así que hay que marcar esta casilla de aquí, además de la de petición de comenzar fase 2. Y aquí en el apartado E, describir pues que he añadido un peso porque el centro de gravedad estaba a prueba, y entonces en caso de que no hubiera combustible habría problemas y con ese peso se soluciona. Eso hay que describirlo aquí y también aquí adjuntar un documento con todos los nuevos cálculos.
Después también hay que adjuntar una propuesta de mantenimiento equivalente a un modelo que hay en la red, en la página web de AESA, la foto de la matrícula desde los dos lados, el programa de pruebas, la propuesta que se van a hacer, qué tipo de vuelos se van a hacer, de prueba, etcétera, el seguro obligatorio y el escrito firmado que se ha realizado mantenimiento hasta la fecha con el programa de mantenimiento propuesto. Ahora os voy a enseñar los documentos del cálculo del centro de gravedad y de la modificación, que son los que realmente interesan en este caso. Primero se adjunta la documentación del fabricante de cómo calcular el centro de gravedad y cuáles son los límites. Se aporta el caso 1, que es combustible cero y un solo piloto. Combustible cero por pérdida de combustible entre bomba de combustible y motor o porque nos hemos despistado y se nos ha consumido todo el combustible. En este caso se halla el desplazamiento del centro de gravedad, 28 centímetros, y en tanto por ciento, 24,49%. Aquí estamos teniendo ya en cuenta el lastre de 3 kilos a 4,20 metros y da el 24,49, que está dentro de los límites del 25% más menos 0,9. O sea, la adición del lastre ha corregido la posición del centro de gravedad en el caso más desfavorable de desplazamiento a proa. Y para el caso 2, que es con el avión completamente cargado a 600 kilos, en este caso 46 kilos de combustible, piloto y pasajero 85, el tanque auxiliar está lleno, por eso este valor es mayor que antes, el desplazamiento en este caso 31 centímetros y en tanto por ciento 29,84, que está dentro del 25%, y el 38,5% creo que era del centro de gravedad. Y aquí tenemos la descripción de las modificaciones realizadas desde que hicieron el pesaje oficial, la inclusión de un lastre de 3 kilos a 4,20 metros de línea de datum para ajustar el centro de gravedad en el caso más desfavorable de desplazamiento a proa. Y en ese caso el peso en vacío pasa de los 375 que dieron las balanzas oficiales a 378. Y ya con todos los datos que pide aquí disponibles, pues los he enviado a Madrid. Esta vez se envían las cosas a Madrid, hasta ahora era todo a Sevilla, a los inspectores locales. En este caso es a Madrid, al Departamento de Aeronavegabilidad. Y me han tardado en dar el certificado provisional 4 semanas. Con el certificado de aeronavegabilidad provisional ya disponible, pues ya puedo realizar los vuelos de prueba. Así que eso ya lo veremos en otro episodio. Muchas gracias por seguirme, nos vemos en el siguiente, hasta luego.